La única cosa que Dios quiere que todo cristiano anciano libere antes de morir. Llega un momento en la vida cuando el cuerpo se ralentiza, el ruido del mundo se vuelve distante y el alma comienza a pensar más en la eternidad que en el mañana. En esas horas silenciosas, algo sale a la superficie, una realización temblorosa de que el tiempo ya no es algo para gastar, sino algo para honrar. Muchos cristianos mayores sienten este cambio profundamente. Perciben que Dios no solo los está llamando a terminar sus vidas, sino a terminarlas bien. Sin embargo, detrás de las sonrisas apacibles, las palabras sabias y las décadas de fe, existe un peso que algunos creyentes cargan y con el que Dios nunca quiso que murieran. No es físico, sino espiritual. Presiona el corazón como una sombra que se niega a moverse. Es la lucha silenciosa que roba la paz en los últimos años, convirtiendo lo que debería ser un tiempo de gozo, reflexión y gratitud en un campo de batalla silencioso. Hay algo que Dios quiere que se libere antes de que el último aliento abandone los pulmones. No es una casa, un sueño, una posesión ni un recuerdo. Es algo mucho más personal, algo que se ha enredado alrededor del alma a través de años de dolor, decepción o miedo. Muchos lo soportan en silencio, pensando que es simplemente parte de envejecer, sin darse cuenta de que Dios lo ve como una cadena. El final de la vida nunca fue destinado a ser una prisión de arrepentimiento o cautiverio emocional. La Biblia revela una verdad profunda: Dios desea que sus hijos entren a la eternidad libres. Él anhela corazones sin cargas, espíritus ligeros y almas sin lo que nunca debió permanecer. Antes de que el viaje a casa se complete, Dios llama a cada creyente a confrontar esta única cosa, no para castigar, sino para liberar. Porque el cielo es un lugar para quienes han aprendido a soltar. Si este mensaje habla a tu corazón, suscríbete y camina con nosotros en esta palabra de libertad. A veces, la verdadera preparación para la eternidad comienza con un solo acto de rendición. Número 1. El peso oculto que destruye silenciosamente la paz en la vejez. Envejecer no siempre rompe primero el cuerpo. A menudo rompe el corazón. Muchos cristianos mayores atraviesan sus últimos años aparentemente fuertes por fuera, pero exhaustos por dentro. Ocultan una carga que se niegan a nombrar, una pesadez que nunca aparece en las fotos familiares, en las conversaciones de la iglesia ni en las reuniones de oración. Es un peso silencioso que presiona con más fuerza cada año que pasa. Y aunque nadie más puede verlo, Dios sí. Se vuelve como una piedra atada al alma, haciendo cada recuerdo más pesado, cada pensamiento más doloroso y cada paso hacia la eternidad más lento. Este peso oculto no es un momento, un evento ni una sola herida. Es la acumulación de lo que nunca se resolvió. Es la punzada de palabras dichas hace décadas. El dolor de relaciones que nunca sanaron. La amargura hacia alguien que nunca pidió perdón. La culpa por una decisión que no puede deshacerse. Algunos creyentes cargan decepción hacia sí mismos. Otros hacia miembros de su familia. Y algunos incluso hacia Dios. Puede que nunca lo admitan, pero vive en sus suspiros, en la forma en que sus ojos se apagan cuando se mencionan ciertos nombres y en el silencio que sigue a una oración no respondida. La tragedia es que muchos se han convencido de que esta carga es inofensiva porque han sobrevivido con ella durante tanto tiempo. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. La Biblia advierte que el peso espiritual no resuelto no permanece inactivo. Crece. Hebreos 12:15 habla claramente de una raíz de amargura que brota y contamina a muchos. Las raíces no permanecen bajo la superficie. Se extienden, envolviendo la alegría, ahogando la paz y sofocando la gratitud. Por eso algunos cristianos mayores luchan por sentir la presencia de Dios. Aunque oran, sus corazones están llenos, pero no de Él. Cuanto más envejece el cuerpo,
menos energía tiene para luchar batallas espirituales. Por eso esta carga se vuelve más peligrosa con la edad. En lugar de disfrutar la temporada que Dios diseñó para estar llena de sabiduría, reflexión y legado, muchos pasan estos años repasando viejas heridas, reviviendo errores antiguos o resentidos por resultados pasados. El peso altera cómo miran a las personas, cómo interpretan las respuestas de Dios y cómo se preparan para la eternidad. Se vuelve tan familiar que lo confunden con parte de su identidad. Pero Dios nunca llamó a sus hijos a morir cargando cadenas. El Salmo 92 promete que los justos florecerán aún en la vejez. Pero florecer es imposible mientras el alma esté estrangulada por lo que nunca se rindió. El peso oculto no solo roba el gozo del presente, roba la esperanza del futuro. Vuelve el corazón hacia adentro cuando Dios lo está llamando hacia arriba. Y hasta que sea nombrado, confrontado y liberado, la paz seguirá siendo una extraña. Escribe en los comentarios: hoy suelto lo que pesa en mi alma. Lo que permanece oculto en el corazón termina definiendo la forma en que vivimos nuestros últimos días. Número 2. La advertencia bíblica sobre aferrarse demasiado tiempo. Dios no ignora las cargas que pesan sobre sus hijos, pero tampoco los obliga a soltarlas. La Biblia está llena de advertencias para los creyentes que se aferran con fuerza a lo que Dios les ha pedido liberar. Aferrarse puede sentirse seguro, familiar o incluso justificado. Pero la Escritura revela que aferrarse al pasado puede corromper el alma, distorsionar la perspectiva e interrumpir los planes de Dios para los capítulos finales de la vida. La esposa de Lot es el ejemplo más inquietante. Dios le ofreció libertad, escape y un futuro. Sin embargo, miró hacia atrás, hacia aquello que Dios le había ordenado dejar. Las consecuencias fueron instantáneas. No porque Dios fuera cruel, sino porque mirar atrás congeló su destino. Su historia permanece como una advertencia grabada en la Escritura: cuanto más atesoramos lo que Dios quiere remover, más somos moldeados por ello. Aferrarse convierte el corazón en piedra mucho antes de que el cuerpo sea sepultado. El rey Saúl es otra lección trágica. Su negativa a soltar el orgullo, la inseguridad y el control lo despojó de paz y propósito. Aunque fue elegido por Dios, su incapacidad para rendir lo que Dios quería arrancar de raíz destruyó su llamado. Saúl murió atormentado, no porque Dios lo rechazara, sino porque nunca dejó el peso que lentamente envenenó su alma. Su historia demuestra que un corazón que se niega a soltar no puede disfrutar las bendiciones que Dios aún desea dar, incluso en la vejez. Jesús mismo habló de esta verdad cuando advirtió que nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Mirar atrás no refleja solo recuerdos, refleja lealtad. Cuando el pasado tiene más poder emocional que las promesas de Dios, el corazón se divide. Y un corazón dividido no puede caminar libremente hacia la eternidad. Por eso la Biblia llama repetidamente a los creyentes a liberar, perdonar y rendirse. Efesios 4 ordena dejar la amargura. Colosenses 3 exhorta a soltar las ofensas. Dios no ordena liberar porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. El alma no fue diseñada para cargar heridas de por vida. La vejez no limpia el corazón, lo revela. Algunos cristianos mayores se preguntan por qué el gozo se siente distante aunque asisten a la iglesia, oran y leen las Escrituras. La razón no es que Dios se haya retirado. Es que aferrarse a lo que Dios les pidió soltar crea interferencia espiritual. El corazón se vuelve demasiado pesado para elevarse en adoración, demasiado saturado para recibir consuelo y demasiado herido para reconocer el amor. Dios no quiere que sus hijos entren a la eternidad arrastrando lo que Él murió para quitar. Él advierte no aferrarse al pasado porque el pasado no tiene autoridad en el cielo.
Y cuanto más tiempo un creyente se aferra a lo que Dios dice que suelte, más se aleja de la paz que debía experimentar aquí antes de entrar en él para siempre. Escribe en los comentarios: no miraré atrás, camino con Dios. Suscríbete para seguir recibiendo palabras que restauran el corazón y preparan el alma para la eternidad. Lo que eliges soltar hoy determinará la libertad con la que caminarás mañana. Número 3. ¿Por qué Dios exige soltar antes de llamarte a casa? A medida que pasan los años, el cuerpo se debilita, pero el alma se vuelve más visible. Cuanto mayor se hace un cristiano, menos puede ocultar lo que realmente hay en su interior. La etapa final de la vida tiene un propósito divino. No es simplemente una cuenta regresiva, sino una preparación. Dios usa esta temporada para purificar el corazón, no mediante sufrimiento, sino mediante rendición. A Él no le interesa cuánto hemos logrado ni cuántos años resistimos. Le interesa quiénes somos cuando estamos delante de Él despojados de títulos, posesiones y logros terrenales. Dios llama a sus hijos a soltar ciertas cargas porque lo que llevamos moldea en quién nos convertimos. El cielo es un lugar donde nada impuro, no sanado o no perdonado puede entrar. Apocalipsis 21:27 declara que nada impuro pasará por sus puertas. Esto significa que el asunto no es si una persona es salva, sino si el corazón está rendido. Muchos creyentes malinterpretan esto. Piensan que la salvación por sí sola los prepara para la eternidad. Pero Dios desea más que un alma rescatada. Desea un alma restaurada. Si el corazón permanece atado a la amargura, al resentimiento, al arrepentimiento constante o a heridas no perdonadas, entonces parte de él todavía está encadenada a la tierra. El Salmo 73:25 declara: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La eternidad no es un escape, es un encuentro. Es avanzar hacia alguien, no huir de algo. Pero ¿cómo puede un alma avanzar hacia Dios si está mirando hacia atrás? ¿Cómo puede abrazar el gozo eterno mientras aún se aferra al dolor de heridas temporales? Dios pide que soltemos porque aferrarnos distorsiona la manera en que sus hijos lo ven. Un corazón herido ve a Dios como distante. Un corazón amargado lo ve como injusto. Un corazón lleno de arrepentimiento lo ve como tardío. Estas percepciones distorsionadas roban a los creyentes la intimidad que debían disfrutar en sus últimos años. Dios desea cercanía, no solo obediencia. El cristiano anciano que libera la carga que Dios nunca quiso que llevara descubre algo asombroso: la cercanía de Dios se vuelve más dulce, más clara y más tangible que nunca. También hay otra razón por la cual Dios exige soltar. Él está escribiendo el último capítulo de la vida de cada creyente, y las heridas no resueltas reescriben su final. Si el pasado sigue siendo la voz más fuerte, se convierte en el autor del presente. Dios no puede finalizar la historia mientras otra voz sostenga la pluma. Rendirse no es perder la narrativa, es darle a Dios su lugar legítimo como autor y consumador. Cada milagro en la Escritura comenzó donde terminó la fuerza humana y comenzó la rendición. Dios no ordena soltar para debilitar a sus hijos. Ordena soltar para liberarlos. Quiere que el corazón sea lo suficientemente ligero para elevarse. Así como un globo aerostático no puede ascender mientras esté atado al suelo, tampoco un alma puede elevarse hacia la eternidad mientras esté encadenada al ayer. La vejez no es el final del propósito. Es su refinamiento final. Y Dios se niega a permitir que sus hijos entren a la eternidad aferrándose a algo que no existirá allí. Escribe en los comentarios: rindo mi corazón completamente a Dios. Suscríbete y permanece con nosotros en este camino de rendición que conduce a la verdadera libertad. Cuando soltamos lo que nos ata, comenzamos a sentir la cercanía del cielo antes de tiempo. Número 4.
cómo aferrarse bloquea las bendiciones finales de Dios para tu vida. Muchos cristianos mayores creen equivocadamente que su temporada de bendición ya terminó. Suponen que Dios hizo grandes cosas en su juventud, los usó en la mediana edad y ahora esperan en silencio su partida. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Biblia revela que Dios reserva algunas de sus bendiciones más sorprendentes para los últimos años de la vida, no como recompensa por sobrevivir, sino como corona para quienes se rinden. Sin embargo, estas bendiciones solo están disponibles para quienes sueltan lo que Dios ya declaró terminado. Aferrarse al dolor del pasado, al resentimiento o al arrepentimiento constante crea un bloqueo espiritual. Es como intentar plantar semillas en un suelo lleno de piedras. Nada puede echar raíces. Dios desea derramar sabiduría, paz y legado en los corazones de los ancianos. Pero un corazón lleno de emociones no resueltas no tiene espacio para recibir. Un puño cerrado no puede sostener nada nuevo. Si un creyente se niega a soltar la carga que Dios ya quitó, sin darse cuenta rechaza las bendiciones que Él ya ha preparado. Considera a Abraham. Su mayor promesa, Isaac, no llegó en su juventud, sino en la vejez. Pero Abraham tuvo que soltar el miedo, la duda y el razonamiento humano antes de recibir el milagro. Moisés no entró en su llamado hasta que rindió su ira y sus excusas. Ana y Simeón no vieron al Mesías hasta que soltaron la amargura de años de espera. El patrón es inconfundible, la rendición desbloquea la bendición. El creyente que se niega a soltar queda atrapado en una sequía espiritual. Sus oraciones parecen no tener respuesta, no porque Dios esté en silencio, sino porque el corazón está cerrado. Las bendiciones de Dios requieren un corazón abierto. Por eso Proverbios advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es el suelo donde Dios planta sus promesas. Si ese suelo está contaminado con heridas antiguas, las semillas de la bendición divina no pueden crecer. Aferrarse también drena la energía espiritual. Dios diseñó los últimos años de la vida como un testimonio, una temporada en la que otros miran la vida de un anciano y ven gracia, perseverancia y fe inconmovible. Pero cuando el corazón está cargado, el testimonio se vuelve silencioso. Lo que debería ser un faro se convierte en una vela temblorosa. Y quizás la parte más trágica es esta: las bendiciones retrasadas no son bendiciones negadas, pero requieren participación. Dios no forzará un regalo en una mano cerrada. La carga debe soltarse antes de que la bendición pueda recibirse. Las bendiciones de la vejez, paz multiplicada, relaciones restauradas, influencia generacional y perspectiva eterna, están esperando. No son para los fuertes, sino para los rendidos. Cuando un creyente mayor finalmente suelta lo que Dios ha estado pidiéndole liberar, el cielo se mueve. Las oraciones suenan diferentes. La adoración vuelve a sentirse real. La Biblia cobra vida. Las conversaciones adquieren propósito. Es como si el alma exhalara después de contener la respiración durante décadas. Esa liberación no acorta la vida. La embellece. Escribe en los comentarios: abro mi corazón a las bendiciones de Dios. Lo que sueltas hoy crea espacio para los milagros que aún te esperan. Número 5. Lo único que todo cristiano mayor debe rendir antes de morir. A lo largo de la Escritura, Dios llama a su pueblo a soltar muchas cosas: el pecado, los ídolos, el orgullo y los apegos mundanos. Pero existe una carga que hiere más profundo que todas las demás. Una que se esconde detrás de las sonrisas, detrás de años de asistencia a la iglesia y detrás de décadas de disciplina espiritual. Es la cadena que muchos cristianos mayores llevan en sus últimos años sin darse cuenta. Y la Biblia advierte que, si no se libera, envenena el alma en su camino hacia la eternidad. Esa carga es la falta de perdón.
La falta de perdón se disfraza bien. No siempre se presenta como ira u odio. A veces se siente como tristeza ligada a un recuerdo. A veces es la amargura que surge cuando se menciona un nombre. A veces es el dolor de una traición que nunca se resolvió, la decepción hacia un hijo que eligió un camino rebelde, el resentimiento hacia un cónyuge que nunca cambió o la culpa por errores que no pueden deshacerse. La falta de perdón es sutil, pero mortal. Jesús advirtió que la persona que se niega a perdonar se encarcela a sí misma, no al ofensor. Mateo 18 presenta un cuadro estremecedor. El siervo que no perdonó fue entregado al tormento, no por el tamaño de su deuda, sino por la condición de su corazón. La falta de perdón no solo hiere las relaciones. Se convierte en un veneno espiritual que se filtra en cada área de la vida. Para los cristianos mayores, esta carga es especialmente peligrosa. Los años magnifican las heridas en lugar de borrarlas. Lo que parece un recuerdo distante puede convertirse en una cadena viva. Las personas repasan conversaciones de hace décadas, reviven traiciones, ensayan arrepentimientos y reabren cicatrices emocionales antiguas. En lugar de crecer en gracia, crecen en dolor. En lugar de volverse apacibles, se vuelven defensivos. El alma se convierte en un museo de dolor no resuelto. Dios no pide a sus hijos que perdonen porque el ofensor lo merezca. Lo pide porque nosotros lo necesitamos. El perdón no es aprobación, es liberación. Es colocar el peso al pie de la cruz y negarse a cargarlo un día más. La cruz no es solo el lugar donde Jesús pagó por los pecados. Es donde los creyentes deben depositar lo que los está destruyendo por dentro. La falta de perdón bloquea el amor. Sofoca el gozo. Ciega el corazón a la bondad de Dios. Convierte la adoración en esfuerzo y la oración en ruido. Hay cristianos mayores que se preguntan por qué luchan por sentir la presencia de Dios aún después de una vida de fidelidad. La razón es simple, la falta de perdón ocupa el trono del corazón donde solo Dios pertenece. Jesús hizo del perdón algo innegociable. No dijo que fuera una sugerencia, lo estableció como un requisito: perdonen, para que su Padre Celestial los perdone. Él entiende que la falta de perdón encadena el alma al pasado, haciendo que el cielo parezca lejano. Dios no quiere que sus hijos entren a la eternidad arrastrando amargura como equipaje. El reino de Dios no tiene espacio para rencores. Soltar no es olvidar. No es fingir. Es rendir el derecho a la venganza, al resentimiento y a la propiedad emocional de una herida. Es decir, esto me hirió, pero no me definirá. La falta de perdón puede convertir incluso al cristiano más fuerte en un prisionero. Pero el perdón convierte la puerta de la prisión en una puerta abierta. Cada creyente mayor se encuentra en una encrucijada: aferrarse y llevar amargura hacia la eternidad, o liberarla y entrar en la presencia de Dios sin cargas. La elección determina no solo cómo termina la vida, sino cómo comienza la eternidad. Escribe en los comentarios: hoy elijo perdonar y ser libre. El perdón abre la puerta que el dolor mantuvo cerrada durante años. Número 6. Pasos para liberar la carga que Dios nunca quiso que llevaras. Liberar la falta de perdón no es un impulso emocional, es una decisión espiritual. Los sentimientos no hacen posible el perdón, la obediencia sí. La Biblia no espera a que las emociones se alineen con la fe. Llama al creyente a actuar, porque el corazón sigue a la voluntad, no al revés. Dios provee un camino claro hacia la liberación y cada paso está empapado de gracia. El primer paso es el reconocimiento. Muchos cristianos mayores no ven la falta de perdón porque la enterraron profundamente bajo años de silencio o justificación. Piensan que el tiempo la sanó. Pero el tiempo no sana las heridas espirituales, la verdad sí.
Llevar el dolor delante de Dios sin excusas abre la puerta a la transformación. Dios sana lo que revelamos. El segundo paso es la confesión. No la confesión de lo que otros hicieron mal, sino de lo que el corazón ha retenido. Proverbios enseña que ocultar el pecado conduce al deterioro, pero confesarlo conduce a la misericordia. La falta de perdón es pecado porque niega a otros la gracia que Dios nos dio gratuitamente. Cuando los creyentes confiesan la amargura que han cargado, salen de las sombras y entran en la libertad. El tercer paso es la rendición. Aquí la batalla alcanza su punto máximo. La carne desea venganza, validación o una disculpa. Pero rendirse dice, Señor, este dolor ahora te pertenece. Perdonar no es negar la herida, es transferirla. La cruz es lo suficientemente fuerte para cargar lo que el corazón no fue diseñado para sostener. El cuarto paso es la oración, no por uno mismo, sino por quien causó el dolor. Jesús ordenó orar por los enemigos, no para justificar sus acciones, sino para romper la amargura desde la raíz. No puedes odiar a alguien por quien oras constantemente. La oración afloja las cadenas eslabón por eslabón. El paso final es el descanso. Una vez otorgado el perdón, el corazón debe negarse a reclamar lo que entregó. El enemigo intentará llevar al creyente a visitar viejos recuerdos, pero el perdón se renueva cada vez que el corazón afirma, eso ya lo solté. La paz se convierte en el fruto de la constancia. Y poco a poco, el alma se vuelve más ligera. Liberar la falta de perdón no cambia el pasado. Transforma el futuro. Restaura la intimidad con Dios, devuelve claridad a la mente, refresca el espíritu y desbloquea bendiciones que antes estaban bloqueadas. La carga que una vez fue insoportable se convierte en un testimonio del poder de Dios, no de la voluntad humana. La libertad no es la ausencia de memoria, es la ausencia de esclavitud. Cuando los creyentes caminan por este sendero, descubren algo asombroso, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Dios no pide perfección, solo rendición. Y en el momento en que un cristiano mayor libera la carga que nunca debió llevar, el cielo se acerca de una manera que jamás imaginó. Escribe en los comentarios, entrego mi dolor y recibo paz. Cada paso de obediencia acerca tu corazón a la libertad que Dios preparó para ti. Número 7. La paz, el gozo y la libertad que llegan cuando soltamos. Existe una clase de paz que no llega en la juventud ni en los años ocupados de la vida adulta. Está reservada para quienes han caminado largos caminos, han soportado tormentas, han sobrevivido al dolor y han luchado con Dios en temporadas de silencio. Pero esta paz no llega automáticamente. Llega únicamente cuando el corazón se vacía de las cargas que una vez lo definieron y se llena, en su lugar, con la presencia de Dios. El perdón es la puerta hacia esta paz. Cuando un cristiano mayor finalmente suelta la falta de perdón, ocurre algo milagroso. El alma exhala. El peso que presionaba el pecho se levanta. La niebla que nublaba los recuerdos comienza a disiparse. Las oraciones se sienten más ligeras. La adoración se vuelve más dulce. Y la escritura vuelve a sentirse viva. Es como si Dios mismo respirara aire fresco en una habitación que ha permanecido cerrada durante décadas. Esto no es imaginación. Es una realidad espiritual. El corazón fue creado para la libertad. Y cuando es liberado de la amargura, se expande con gozo. Soltar hace espacio para la gratitud. Durante años, muchos creyentes ancianos miran hacia atrás a través del lente del arrepentimiento o del resentimiento. Cada recuerdo está teñido por lo que salió mal o por quien los decepcionó. Pero cuando entra el perdón, esos mismos recuerdos comienzan a cambiar de forma. El corazón ya no se enfoca en lo que se perdió, sino en lo que Dios sostuvo. El sufrimiento se convierte en testimonio.
Las heridas se transforman en sabiduría. El corazón aprende a decir, aún allí, Dios estaba conmigo. Las relaciones también se transforman. El perdón construye puentes donde antes había muros. Muchos cristianos mayores viven distanciados de sus seres queridos porque el dolor no resuelto endureció sus corazones. Pero cuando se libera la carga de la falta de perdón, las disculpas se vuelven posibles. La risa regresa y la reconciliación, aunque no sea completa, se convierte en un regalo en lugar de una exigencia. Algunas familias han visto a un creyente al borde de la muerte perdonar. Y en ese momento, generaciones enteras fueron sanadas. El perdón también trae claridad espiritual. Se vuelve más fácil oír la voz de Dios, sentir su presencia y percibir su dirección. El alma deja de competir con el ruido del resentimiento y descansa en una quietud santa. Isaías 46:4 promete, yo te sostendré. Pero Dios no puede cargar lo que te niegas a soltar. Cuando lo depositas, Él te eleva más alto de lo que tu dolor jamás te permitió subir. Lo más importante es que soltar prepara el corazón para la eternidad. La muerte no es una puerta para los amargados, es un pasaje para los redimidos. El perdón permite que los creyentes entren en la eternidad sin el peso de las heridas terrenales. Permite que el último aliento sea de paz y no de arrepentimiento. En lugar de aferrarse a resultados, el alma se aferra a Jesús. En lugar de exigir explicaciones, descansa en su presencia. El perdón no es el final de la vida. Es su renacimiento. Quienes perdonan en sus últimos años no mueren vacíos. Mueren llenos de paz, llenos de gratitud, llenos de Dios. Dejan un legado no de dolor, sino de fe. Sus vidas susurran algo profundo a todos los que observan, Dios fue suficiente para mí. Escribe en los comentarios, elijo vivir en paz y libertad. Cuando el corazón queda libre, la eternidad deja de parecer lejana y comienza a sentirse cercana. Conclusión, el regalo final que Dios quiere darte antes de dejar este mundo. Llegará un día en que tu voz se debilite, tus manos queden quietas y aquellos que te aman se reúnan alrededor de tu cama con lágrimas y recuerdos. En ese día, el día en que el cielo se acerca, ninguna posesión que hayas tenido importará. Ningún título, ningún logro, ningún arrepentimiento ni ninguna herida te seguirá. Solo tu corazón estará delante de Dios. Y Dios quiere que ese corazón sea libre. El perdón no es algo que Dios exige para cargarte, es algo que ofrece para liberarte. Es su regalo final antes de darte la bienvenida a casa. Él quiere que tu último capítulo sea uno de paz y no de tormento, de liberación y no de cautiverio, de bendición y no de amargura. Quiere que pruebes la libertad del cielo antes de entrar en él. La única cosa que Dios quiere que todo cristiano mayor suelte antes de morir es la falta de perdón, porque es lo único que puede seguir a una persona hacia la eternidad si decide cargarlo. Dios se niega a permitir que sus hijos mueran con cadenas alrededor del corazón. La cruz fue levantada para romper cada una de ellas. Tu vida no ha terminado. Tu propósito no está completo. Tu corazón aún es capaz de libertad. Y el Dios que te acompañó desde tu primer aliento ahora te invita, con ternura y autoridad, a soltar lo que nunca debió quedarse. Suéltalo, no porque el pasado lo merezca, sino porque tu alma lo necesita. La eternidad es demasiado hermosa para entrar en ella con algo menos que un corazón completamente rendido. Tu capítulo final puede convertirse en tu mayor testimonio. Y el cielo te espera, más ligero, más libre, perdonado y finalmente sin cargas. Escribe en los comentarios. Entro libre en la eternidad. Suscríbete y camina con nosotros hasta el día en que cada carga desaparezca en la presencia de Dios. Soltar hoy es el primer paso para llegar a casa con un corazón en paz.